Ya, Ya, pastora Anita, usted es la jefa ahora de la clase. Todo. ok. Gracias, pastor. Ya, vamos a dar unos minutos para que ustedes puedan compartir, ya que lo conversaron, lo trabajaron, se ayudaron unos a otros, ¿ya? Le vamos a dar la oportunidad entonces para que puedan ustedes, desde su trabajo, hablarnos, ¿ya? Y vamos a comenzar con Sadrach. Ah, el mío es muy pobre. No sé, Ah, sí, tengo poco, pero le voy a leer, ¿no? lo que tengas. Mi español no es tan bueno. No te preocupes, soy Mira, bilingüe. mira, Ah, lo que tengo. no, Ah, ¿puede hablar en no, otro no, idioma? no, no, hermano, es una broma. Siga nomás. Una broma, ya, ya, muy corto lo que tengo. Mientras explicaba las diferentes leyes a las curios, Moisés se refería a su recordatorio de ser una nación que sirve de ejemplo a las naciones vecinas. Dios los había erigido como un reino de sacerdote. Hoy llamamos a eso evangelización a la pureza. La obediencia es un tema que no interesa a la multitud, sino los beneficios que se derivan de ella, justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo, son mayores que los sacrificios. Es importante que comprendamos que Dios nos da mandamientos porque nos ama y sabe que son buenos para nosotros. Todo lo que nos pidió es por nuestro bien. Debemos guardar nuestro corazón y nuestro cuerpo de los pecados que se interponen contra la pureza. Dios tiene misericordia, pero también es justo y Él sabe que es para nuestro bien de hacer lo correcto. No sé si paso afuera del tema. Ya. Vamos a trabajar el tema ya dentro de la clase misma. Ahora solamente vamos a exponer y vamos a escucharnos. ¿Ya? Ya, ya. Ya. Seguimos con María. Ya, yo puse que Deuteronomio contiene una gran cantidad de detalles. No es un segundo libro de ley, es la aclaración de las palabras de Moisés con respecto a la ley. Su énfasis está dirigido al pueblo, llamando a las generaciones venideras a confiar en el Señor y ser obedientes. Llama al pueblo a tomar la tierra prometida que Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Moisés. No tan solo miró el pasado, él también miró el futuro y revela mucho los atributos del Señor, que Él es el único Dios, quien llamó a su pueblo Israel para sí mismo. Su llamado al pueblo fue para obedecer, caminar en sus caminos, guardar sus mandamientos y la búsqueda de la santidad. Debido a que Él es santo, su pueblo también tiene que ser santo. Y describe que al obedecer el pueblo recibirá sus bendiciones. Eso es lo que puse yo. Ya. Gracias, hermana María. Karin. Sí, aquí estoy. Por favor. Ya el tiro leo.
Ante los acontecimientos que habían sucedido con el pueblo de Dios antes de llegar a la tierra prometida, Moisés busca direccionar al pueblo para que vivan una vida de obediencia a Dios y que no vuelvan a caer en el mismo error que los alejaría de su presencia. El pueblo de Israel era el pueblo escogido y al tener este título tiene tanto privilegios como deberes. El privilegio más grande fue que ellos pudieron estar más cerca de Dios, les hablaba y además había firmado un pacto con ellos, pero tenían que cumplir con los mandatos para así poder ser llamados pueblo santo como Dios quería. Moisés advierte solemnemente que el apartarse de Dios para prestar culto a los ídolos traería como consecuencia la dispersión de los hebreos. En cambio, el arrepentimiento traería la restauración. Se lo saqué del texto. Dios esperaba de sus hijos fidelidad y lealtad tal cual Él les otorgaba siempre. A pesar de sus faltas, Dios nunca los abandonaba. La obediencia se caracteriza por su acción principal de guiar al pueblo por un sendero de comunión, gozo y bendición hacia la nueva generación, y siempre con el fin de enseñar los mandatos no solo a este nuevo pueblo, sino que se siga preservando hasta el día de hoy. La promesa de la tierra prometida estaba muy cerca y por lo mismo Moisés exhorta estos últimos discursos para que así se cumpla una nueva historia de cercanía y amor hacia Dios, recalcando que Dios juzga por las acciones que realizamos en nuestro diario vivir, por lo tanto es fundamental cuidar cada una de nuestras decisiones. La libertad trae consigo una muy grande responsabilidad de acción. Eso tengo. Ya, muchas gracias. Pamela, Luisana, ¿cuál de las dos comienza? ¿O hay un trabajo en común, no sé? No, cada una tiene su trabajo, Ya. pero es bien similar porque lo extrajimos del libro del Pentateuco. Ya. Voy a dar el paso a Luisana para que participe. Ujú. Ya. No. Ya. Moisés apela fervientemente a Israel para que no cometa el mismo error, para que guarde la ley y la pongan en obra. Otro motivo para obedecer a Dios era que solo Israel tenía el alto privilegio de ser su pueblo. Notamos el celo de Dios como el marido que da a su esposa el amor sin reservas y demanda lealtad de ella. Así Dios exige la más absoluta fidelidad de su pueblo. Cuando Moisés habla al pueblo utiliza generalmente el término vosotros, pero algunas veces piensa en sus integrantes individualmente y usa la forma tú. Los 10 mandamientos y su aplicación. Los 10 mandamientos eran el fundamento del pacto que hizo Jehová con Israel. La ley declara que Dios es uno y es santo. Jehová exige obediencia porque es Dios el soberano. Ha entablado una relación personal con su pueblo y Jehová ha redimido a su pueblo de servidumbre, por lo tanto espera que los redimidos le obedezcan. Se debe amar a Dios de todo corazón y de toda su alma y con toda su fuerza. Jehová lo citó como el primero y gran mandamiento. Los padres no deben depender de la instrucción pública de la religión, sino que deben instruir a sus hijos en sus hogares. Los israelitas fallaban mucho en este deber y apostataban cada vez más. También había una advertencia contra la idolatría y exhortaciones a la obediencia. Moisés previó el peligro de que los israelitas, una vez arraigados en la tierra de Canaán, se olvidarían de su Dios y servirían a dioses ajenos. Lejos de ser justos, los israelitas murmuraban y se rebelaban continuamente. Fue como un poco de lo que pude rescatar, algunos elementos que consideré más importantes. En cuanto a la exhortación a la obediencia. Uh-huh. Ya. Uh-huh. Era un ensayo de el tema. Recuerden. Pamela. Sí, pastora, yo tengo más o menos parecido a lo que tiene Luisana. Yo creo que de hecho tenemos como casi el mismo orden, solamente con diferentes expresión, por lo cual yo creo que voy a tener que corregir un poco antes de enviarlo. Ya. Porque igual hicimos un comentario
los hermanos durante el tiempo que estuvimos apartados y claro, es como más como de la opinión personal. Ujú. Ya. Entre Pastor y Cintia, ¿cuál de los dos? Media hora cada uno. Ya, vamos. ¿Cuál de los dos hace? Ya, Cintia, te veo con deseos de hablar. Ya. Ya, te veo ahí. Ya. El libro de Deuteronomio. Exhortación a la obediencia de Moisés. Bueno, Moisés, habiendo ya cumplido gran parte de su misión, hace una revisión histórica de lo que le aconteció al pueblo y finaliza con esta exhortación de alguna manera, ¿cierto? Donde lo hace antes de entrar a la tierra prometida. Ya Moisés tenía muy claro que le hablaba a una nueva generación, ¿ya? Por eso hace de alguna manera como este recuento, parte con este recuento para recordarle a quienes, para que tuvieran presente aquellos que habían nacido en el desierto o aquellos que habían salido muy pequeños de Egipto, que tuvieran presente quién era su Dios, ¿ya? Entonces tenía claro que le había hablado a una nueva generación que necesitaba ser exhortada para que no cometan los mismos errores ni pecados que cometieron sus padres contra Jehová. En este sentido vemos al líder muy claro de su llamado en cuanto a la conducción del pueblo y la transmisión de la ley de Dios, la cual debía procurar que sea guardada y además puesta en práctica. Claramente estaba interesado en que el pueblo se mantenga firme en su cumplimiento para que puedan preservar su vida. En este sentido, la obediencia se traduce de alguna manera, la consecuencia de la obediencia es la vida. No solo la vida material, ¿cierto? Sino por sobre todo una vida espiritual. Eso les permitía estar en perfecta comunión con Dios. Y por el contrario, la desobediencia, la rebeldía, podía traer consigo la muerte, también no solo física, sino espiritual del pueblo de Dios. Como lo vimos también en el libro de Números, donde Dios hacía juicio sobre quienes se rebelaron contra él. Donde tanto la primera generación que salió de Egipto como el mismo Moisés y Aarón recibieron las consecuencias justamente de haber desobedecido. En este sentido, Moisés, aquí fue una reflexión bien personal que yo había hecho anteriormente. Moisés tuvo, probablemente cuando recibió este juicio de parte de Dios, pudo también haber desistido de continuar con esa misión. No obstante, él también se mantuvo fiel. Y eso le permitió que también Dios le permitiera, aunque sea ver esa anhelada tierra. ¿Ya? Este llamado a la obediencia que realiza Moisés se presenta ante la necesidad que el pueblo tenía de mantenerse fiel a los estatutos y preceptos de Jehová ante el bombardeo de otras culturas paganas. Asimismo vemos cómo Moisés refuerza la identidad de quienes eran ellos para Dios y los privilegios que les significaban ser el pueblo de Dios. Privilegios que tenían que ver con que a ellos Dios les entrega la revelación, ¿cierto? En las tablas de la ley, Dios empieza a comunicar, empieza a establecer una comunión con el pueblo. Y además también Dios da cuenta de su fidelidad. Ya en todo momento la fidelidad de Dios fue vista desde la liberación del pueblo de Egipto hasta todos los beneficios, todas las grandes hazañas, los milagros que vivenció en el desierto el pueblo. El nombre de Jehová debía ser temido de generación en generación y en todo pueblo, enseñando sus atributos que le caracterizaban por ser un Dios único que se relacionaba con su pueblo, mostrando no solo su poder, sino también su gloria. ¿Ya? Pero en definitiva, el llamado que hace Moisés a la obediencia tiene que ver con que el pueblo debía mantenerse fiel al empezar esta nueva etapa de establecerse en un lugar, porque el pueblo, recordemos que era un pueblo nómade.
sea, la generación era una generación nómade. Por lo tanto, insertarse como ya una civilización establecida iba a significar varios retos, varios desafíos, pero en todo momento Moisés exhortaba a que sean obedientes porque es ahí donde Dios iba a cumplir también sus propósitos con el pueblo y les iba a ayudar a que puedan ser la nación que Dios había prometido que iban a ser. Ya, bien, Cintia, gracias. Pastor, Ya. Voy a leer lo que escribí para no explicarlo y no demorarnos mucho. no, si puede explicarlo, porque Ah, en ya. la explicación también está Sí. la enseñanza. ¿sí? En el monte Sinaí, Dios e Israel hicieron un pacto y su propósito podía resumirse en una sola frase. Dios prometió que bendeciría a los israelitas al hacerlos una nación a través de la cual el resto del mundo podría conocer a Dios. Los israelitas prometieron amar y obedecer a Dios para poder recibir las bendiciones físicas y espirituales. Aquí Moisés llama a esta nueva generación a renovar este pacto, pero los israelitas eran negligentes con su parte. Moisés volvió a pronunciar el pacto para advertir al pueblo que experimentarían una disciplina severa si no se mantenían fieles al Señor. De la misma manera que el pueblo de Israel no notó el cuidado que les dispensaba Dios a lo largo de su travesía, en ocasiones nosotros no notamos todas las maneras que tiene Dios de cuidarnos, que todas nuestras necesidades diarias han sido suplidas por Él. Peor aún, erróneamente nos atribuimos el crédito de ser buenos en lugar de reconocer la mano de Dios en el proceso. Para los israelitas su primer paso era guardar su parte del pacto. Debían amar a Dios con todo su corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas. Hoy nosotros también hemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces vendrá el verdadero éxito en la vida como bendición proveniente de la mano de Dios. Moisés previno que el día que los hebreos decidieran dar la espalda a Dios, caería sobre ellos de gracia. Moisés dijo a los hebreos que cuando estuvieran listos para regresar a Dios, Él estaría listo para recibirlos también. Aún así, los judíos deliberadamente se apartaron de Él y arruinaron sus vidas. Dios de todas maneras los haría volver. Dios le daría un espíritu renovado, circuncidaría sus corazones. Dios quiere perdonarnos y también traernos de regreso a Él. No importa cuán lejos nos hayamos ido, Dios nos promete un principio nuevo si tan solo nos volvemos a Él. Dios nos ha llamado para que obedezcamos sus mandamientos, mientras nos recuerda que sus leyes no están escondidas para nosotros ni fuera de nuestro alcance. Las leyes de Dios están escritas en la Biblia y son claramente evidentes en el mundo que nos rodea. Moisés desafió a los israelitas a escoger esta vida, la de obedecer a Dios y por lo tanto continuar experimentando sus bendiciones. Dios no fuerza su voluntad sobre nadie. Él nos deja decidir por nosotros mismos si lo seguimos o si lo rechazamos. Sin embargo, esta decisión es cuestión de vida o muerte. Dios quiere que nos demos cuenta de esto, ya que Él quiere que todos nosotros escojamos la vida. Día a día, en cada nueva circunstancia, debemos afirmar y reforzar este compromiso. Ay, disculpen, tuve que pararme. Se me estaba quemando la cocina. Disculpen. Cosas que pasan. Y gracias por su aporte. Los hermanos terminaron de oír. Discúlpenme que tuve que pararme de urgencia. Ya. Yo cuando le entregué el tema, le hablé y le dije que la idea es que pudieran hacer una exhortación en cuanto a la obediencia que hablaba Moisés, pero que la relacionaran de manera general, ¿verdad? El tema, como obediencia en sí. ¿Sí? ¿Lo expliqué así? Hermanos, por favor, ayúdenme. Es lo que creo que dije o no lo dije. ¿Sí?
No me quedó ¿No? tan claro. No le quedó tan claro eso, ya. Sí, sí, ya. Y era No, ¿ah? similar a lo anterior, era leer, ¿cierto? Explicarlo y darle Exacto, un punto de vista actual o general. personal. Exacto, exacto. Es bien importante porque el tema de la obediencia, como tema en sí, ¿verdad? Es bastante amplio, pero a la vez también tiene una dirección bien clara, ¿verdad? Y yo creo que el énfasis que Moisés hace hacia la nueva generación a la cual le está hablando, tiene relación también con aquello, ¿verdad? Con esa obediencia que tiene que ser en todas las áreas, en todos los aspectos, hacia Dios, ¿verdad? La obediencia es la que trae bendición, y ustedes mismos lo expresaron en sus temas, ¿ya? Vamos a mirar un poquito aquí en el... Oh, ya. Ya, el tema de Deuteronomio entonces, ¿cierto? Ujú, ya. Dice que Deuteronomio nos hace mirar hacia atrás, ¿cierto? Desde el Génesis a Número, y también nos apunta hacia el futuro, que alguien por ahí lo mencionó, que sale en el libro, ¿verdad? Desde Josué, como también lo mencionó el pastor, Moisés tomando, ¿cierto?, a Josué como su sucesor, ¿verdad? Entonces, de ahí para allá continúa también la historia que, que ya viene con la posesión de las tierras y todo aquello que continúa, y la historia en sí del pueblo, ¿verdad? Pero hablando netamente de Deuteronomio, dice que es uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento. Es la culminación del Pentateuco y el fundamento de los libros históricos. A lo largo del resto del Antiguo Testamento, los profetas van a medir a Israel conforme a los principios que se enseñan en Deuteronomio. El nombre Deuteronomio significa segunda ley, y esta segunda ley no es nueva, sino una renovación del pacto para una nueva generación. A pesar de la infidelidad de Israel en el desierto, Dios no ha olvidado a su pueblo. Deuteronomio muestra los pactos con Abraham y Moisés, que aún siguen vigentes. Deuteronomio incluye 3 discursos de Moisés, y estos discursos miran la historia de Israel y apuntan a su futuro como el pueblo de Dios. Ahí están un poquito, un panorama general de Deuteronomio en relación a los discursos. El primer discurso histórico lo menciona el escritor, dice que lo que Dios ha hecho, de Deuteronomio 1 al 11. En su primer discurso, Moisés repasa la historia de Israel. Este no es simplemente un repaso histórico, es una teología de la historia. Al repasar la historia de Israel, Moisés muestra la importancia de mantener el pacto. Señala las consecuencias de la desobediencia de Israel cuando se negaron a entrar a Canaán. Y luego recuerda la protección de Dios sobre Israel cuando fueron obedientes a sus mandatos. Moisés incluso se señala a sí mismo como uno de los que no pudieron entrar a Canaán a causa de la desobediencia. Israel no debía olvidar el pacto. En Deuteronomio 6, del 4 al 5, se encuentra el corazón del pacto. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús afirmó que este es el primer y gran mandamiento. Estos dos principios, el temor de Dios y el amor de Dios, no son antagónicos. Ambos, el temor y el amor, son términos de relación. En el Antiguo Testamento, temer a Dios significaba vivir en una relación correcta con Él. El temor de Dios no es el temor servil de un esclavo.
es una clara conciencia de quién es Dios y nuestra respuesta hacia Él. El temor y el amor son términos positivos. El resto de este discurso desarrolla estos dos principios. Los aplica a la vida cotidiana a través de un repaso de los 10 mandamientos. Y la aplicación, a la aplicación de la ley, la vida en Canaán, Moisés enseña cómo el temor de Dios y el amor de Dios se demuestran en la vida diaria. La ley era más que una lista de reglas, era el medio para vivir en una relación de amor. Vamos, un ratito vamos y miremos la Biblia, vamos a Deuteronomio. Vamos a dejar un ratito aquí. Vamos a dejar el primer discurso un momento. Y vamos a mirar la Biblia. ¿Tienen sus Biblias ahí ustedes? La abrimos en el capítulo 1. Vamos. Comienza el texto, dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán y Tofel, Labán, Azorot y Desar. 11 jornadas hay desde Oreb, camino al monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y Og, rey de Basán, habitaba en Astarot. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte, y volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte de los valles, en Negev y junto a las costas del mar. Mirad, yo he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Cuando Moisés comienza su discurso, o comienza a hablarle, ¿verdad? Recordando esas promesas, como dice ahí, la promesa era que el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida. En el versículo 8 del capítulo 1, ¿con qué nos encontramos? Primero comienza haciendo podríamos decir, este repaso que él le comienza a hablar al pueblo. Algo particular nosotros encontramos en este versículo. Puede ser que él les dice, entrad y poseed la tierra, pero no dice entremos. Ajá. Él se excluye de esa... Se dice, ¿verdad? Que en esta, se dice, ¿cierto? Se piensa que Moisés estaba en conciencia. Ahora, hay también un conflicto ahí en relación al escrito, pero no está como mencionando o haciendo una autorreferencia, ¿verdad? Hacia su persona entrando a la tierra prometida, ¿verdad? Tenemos luego que Moisés, como decíamos,
Es que hay algo singular. Dentro del libro de Deuteronomio es como un recuento o un revivir, ¿verdad? Todo lo que vivió el pueblo de Israel y que experimentó, ya sea en el tiempo de su trayecto por el desierto. Pero hay ciertas cosas que están mencionadas, ya sea en Números, que es donde está gran parte de la historia, Éxodo, que en Deuteronomio él hace una alusión y pareciera como que existiera ya sea una contradicción o que existiera algo diferente, como por ejemplo esto mismo, que él hace mención, ¿verdad?, dentro de lo que explica y expresa, como que ya él sabía que no iba a entrar a la tierra prometida. ¿Ya? Es un texto que hace mención a aquello. Pero hay otro texto donde vemos nosotros la misión de los 12, cuando envían a los espías, ¿cierto? Versículo 22, 1:22, que dice, si alguien lo lee. Dice que estos detalles que les menciono no está en los otros textos. El verso 22, ¿qué dice el verso 22? Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. ¿Ya? ¿Y alguien puede leer Números 13:2? Por aquí dice, envía tú, hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. ¿Quién envía? Según Números, dice que Dios le dice a Moisés que haga tal cosa. Pero aquí, en el libro de Deuteronomio, Moisés dice que quien pidió que mandaran espías fue los israelitas. Y ahí, por ejemplo, porque hay personas cuando van a la escritura y hacen como una alusión diciendo aquí hay como una contradicción, o sea, Dios fue el que lo hizo y acá menciona, Moisés aclara que no fue Dios, sino que fueron los mismos israelitas los que quisieron, ¿verdad? Que hubieran espías que fueran y que investigaran por cierto punto, pero la historia en sí nos señala que ahí hubo una, como usó la expresión hace un rato Cintia, esa voluntad permisiva, ¿no?, de Dios. Dios permitió que se hiciera. El resultado quizás no fue el esperado. ¿Por qué? Porque al ver los gigantes, al ver las situaciones, ¿qué causó? Siendo que el pueblo ya era un pueblo que venía de una esclavitud, un pueblo que no venía, no eran personas quizás con un espíritu, ¿verdad?, valiente, de guerra, de lucha. Entonces, ¿qué es lo que causó el hecho de que hayan ido a ver y mirar lo que ocurrió? Trajo más bien desánimo. Su fe disminuyó entre ellos mismos. Pastora, aquí estoy, Conmigo. me tomé de un comentario ¿Ya? acerca de por qué se daría esta diferencia. Y dice acá que, claro, efectivamente el pueblo había primero solicitado a los espías, enviar a los espías a Moisés, ¿ya? Esto fue después de que él los mandó a que tomase la tierra, ¿cierto? El pueblo solicitó,
Y en este texto de Números, lo que hace aquí el Señor cuando le dice a Moisés es que él acogió el deseo del pueblo y Exacto, mandó a Moisés a que los enviase, digamos. exacto. Pero nace del Es- pueblo primero, como lo vimos. Exactamente, exactamente. Exactamente. Eso es, que dice que fue precisamente que Dios fue el que acogió esa petición del pueblo Ujú, y envía a... Pero al fin de cuentas esa acción trajo destrucción, po. ujú, Entonces a eso es lo que vamos, de repente que hay ujú. situaciones en la vida que se permiten, ¿verdad? Que no es que Dios te mande o no es que Dios te dé algo, entonces a veces culpamos a Dios de situaciones que no son responsabilidad de Dios. Mm, yes. Dios permite, sí, Dios permite que pase, entonces si un hijo de repente empieza y le... Yo una vez compartía, yo cuántas veces al Señor en una oración, no le lloré por algo y después estaba totalmente arrepentido, y decía, ¿por qué? No, no fue culpa de Dios, fue culpa, ¿cierto?, de mí, que quise dar un paso más allá de lo que era la voluntad de Dios en sí, ¿verdad? Entonces, acá no es que haya una contradicción en la escritura, sino que simplemente hay una permisividad, o sea, Dios permite, Dios acata, o sea, toma más bien ese deseo del pueblo y envía, ¿cierto? Le dice a Moisés que envíe a los israelitas. Luego hay otro texto en el capítulo 9:20 que aclara también una situación con Aarón. En el Pastora, 9:20, ¿sí? en el libro del Pentateuco me causó me causó unas palabras que decían aquí como, no sé, algo, mire, se lo leo. Eh, eh, bueno, una de las precauciones era contra la idolatría que les enseñaba Moisés, y en el Ujú. punto C decía, debían erradicar a los que cayeran en la idolatría. Y ahí dice, Dios permitía que se levanten falsos profetas para probar a su pueblo y así descubrir si le amaban con todo su corazón o no. O sea, Ujú. Dios permitía es como el autor como que ratifica que sí Dios lo permitía o no. ¿Qué opina usted? Yo creo que Dios sí permite muchas situaciones en la vida, yo sí creo eso. Pero no es que Dios lo haga, no es que Dios levante o no, o quizás haya un trasfondo más hacia eso. Ujú. Que igual las personas ahora, hay muchos debates que dicen que por el tema de la pandemia, que Dios, que Dios la envió o Dios la permitió y Pero si nosotros tuviéramos que pensar, ¿Dios podría detener todo esto? sí. ¿Y por qué no lo detiene? em, ¿Dios podría detener, por ejemplo, que sufriéramos? sí, porque Él ¿Y por tiene qué no lo permite? ¿Y por qué no lo detiene? ¿Cómo? em, yo ¿Alguien creo habló? ¿Sadrach? No, no fue Sadrach. ¿Alguien habló? está murmurando. Estoy tratando de Ya, ya. Bueno, yo creo que igual que como lo hacía igual con el pueblo, que era para enseñarnos. El Señor Ujú. nos sigue enseñando y también tiene que irse cumpliendo la palabra de Dios, que son los últimos tiempos y van a venir pestilencias y muchas se van a volver. Eh, yo no sé si, a lo mejor aquí voy como apartarme, pero me gustaría escuchar su opinión. Eh,
Cuando la Biblia dice, por ejemplo, que la fe de muchos se enfriará, ¿qué usted puede, a ver, ¿cómo le explico? ¿Cómo ven ustedes ese texto? ¿Cómo lo perciben ese texto? Que la fe de muchos se enfriará. Yo creo, y un ejemplo está igual ahora, por ejemplo, yo creo que ahora ha sido como un momento de prueba para los cristianos también, porque nosotros, como comentaba la hermana Cintia al comienzo de la clase, que estamos acostumbrados a nuestra rutina, a ir a la iglesia ciertos días, participar de algunos grupos, pero la pandemia nos pilló como a muchos desprevenidos y como volando bajo, porque tuvimos que reinventarnos y buscar y tener una búsqueda personal con el Señor en nuestros hogares, porque ahora tenemos más tiempo para estar en la casa. Entonces, ya todas esas cosas que nos inquietaban, el trabajo, las obligaciones, hasta ir al supermercado que nos demandaba mucho tiempo, o distintas cosas que nos iban ocurriendo, ahora tenemos que tener una búsqueda personal con el Señor, en familia. Puede ser también por ese lado. Pero me gustaría... También que algunos en su casa tienen la decisión de decir, no voy a leer la Biblia, no voy a buscar la presencia del Señor, y su fe se va a ir enfriando, porque esto tiene que ser en una búsqueda constante de la presencia del Señor. ¿Ya? Puede ser por un punto, así como pequeñito. Me gustaría escuchar, a ver, ahí a ustedes, al pastor, Ahora no me Karim. queda clara la pregunta. ¿En relación a qué usted Es que quiero llegar a algo, entonces me gustaría escuchar. Pero usted dice la fe de muchos se Simplemente, enfriará, sí, con el pero contexto. en relación a qué... Al contexto que tiene esa misma frase, ahí en la palabra, en el Nuevo Testamento. Esa frase tiene un contexto, ¿verdad? Que habla de la fe de muchos se va a enfriar. En los últimos tiempos. ¿Es así? Pastora, una ¿Sí? consulta. La fe de muchos se enfriará. Estaba buscando porque está en Mateo 24:12. Dice, el amor de muchos se enfriará. ¿Es lo mismo? Sí, ya, el amor de muchos se enfriará, sí, es lo mismo. El texto dice el amor de muchos se enfriará, sí. Yo lo puse con la fe, pero el amor de muchos se enfriará. A ver, a lo que quería llegar es que muchas veces las situaciones que nosotros vamos y experimentamos y que Dios permite que experimentemos, o de la sociedad misma que vivimos y que se permite que sucedan, como por ejemplo que se levanten ciertos profetas falsos, que se levanten personas, esas cosas, porque Dios podría de una decir ya basta y termina todo, pero las cosas ocurren y suceden en la vida. Y frente a eso, ¿verdad? También es como una prueba frente a la vida del cristiano. Es como una prueba frente a la vida de aquellas personas que profesan una fe. ¿Ya? A lo que decía Pamela, según mi percepción o mi opinión, puedo estar equivocada también. Pero frente a lo que decía Pamela, muchas veces las cosas que nos suceden, las cosas que pasan, como que haya o que Dios permita, en este caso, como decía ella, que se levantaban falsos profetas, decía Pamela, el texto. Sí, habla de que se levantaban falsos profetas. Y que Dios. Y en el fondo muchos caían en esa
mentiras, por decirlo así, Ujú, y dice aquí que Dios permitía que se levantaran estos falsos profetas ujú. y así probaba a su pueblo. Es que a eso era lo que quería decir, que al fin de cuentas, todas las circunstancias que nosotros experimentamos en la vida, ya sean buenas o sean malas, ¿cierto? No es que Dios esté de acuerdo con aquellas cosas, pero aquellas cosas son las que nos van a enfrentar también al cómo nosotros miramos, al cómo nosotros llevamos adelante esta vida o esta fe cristiana. A lo que decía recién, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se va a enfriar el amor de muchos? ¿Por qué tendría que enfriarse el amor de muchos? ¿No tiene que ver también con las consecuencias de situaciones que van a pasar o de cosas que van a ocurrir? No es que Dios quiera que ocurran, no es que Dios esté de acuerdo que ocurran, pero que van a ocurrir en la tierra. Y eso nos va a llevar a muchos a enfriar su fe, no por Dios, no porque no amen a Dios, sino o porque muchos también porque culpen a Dios de que no está interviniendo. No sé si por ahí, Cintia, ¿no logras entender mi idea? Pastora, puede ser también que hoy igual muchos se están levantando en contra de la palabra del Señor y muchos se van, dice que la palabra del Señor habla del doble, de los de doble ánimo también. Entonces, por ahí, Pero disculpa, pero yo no creo que sea de la gente que no, que se vaya en contra de Dios. Yo creo, al contrario, yo creo que aquellos que dicen ser y no son. mm, ¿y qué pasa igual con los jóvenes, por ejemplo? Hay muchos jóvenes cristianos hoy en día que conviven con personas lesbianas o homosexuales y ellos encuentran que eso está bien, o sea, no, Pero eso tiene que ver con el fundamento de la enseñanza, tiene que ver con el fundamento de mi perspectiva de la escritura, de mi base, no sé, mi base cristiana, mi base tiene que ver con el fundamento, más que nada. Porque hoy día los jóvenes o las personas en general, hay muchos cristianos que hoy en día están de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo ven como humanitario, porque lo ven... Y eso es lo que yo decía también al principio, que hoy en día hacemos una superficialidad de lo que es el evangelio o de lo que es la vida cristiana. Entonces Dios en todo lo que estamos estudiando nos está señalando, ¿verdad? Nos muestra que Él es un Dios santo. Y este Dios santo va a demandar. Este Dios santo también nos pone a nosotros ciertas reglas, ciertas exigencias, cierta dirección, ¿cierto? Para que nosotros podamos ser guiados. Entonces, no todo el que me dice la palabra Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y en ese hacer la voluntad de mi Padre es donde entra mi obediencia. ¿Y mi obediencia a qué? ¿A mis propios principios? ¿La obediencia a mis propios preceptos? No, la obediencia a lo que la palabra me dice, a lo que la escritura me enseña, a lo que Dios quiere. Entonces, es ahí donde nosotros encontramos este gran problema, y por eso que digo, el amor de muchos, el pastor, el amor de muchos se enfriará, es porque mucha gente también ve y mira a esos líderes, o mira a esos pastores, o mira a esos hermanos, o mira a esa gente que dice creer en un Dios, ¿verdad? Y que le decimos nosotros es un Dios santo, pero tu vida no refleja eso. Entonces, si yo, que te veo a ti, que tú no vives, entonces, ¿eso será verdad? ¿Eso será tan real? O lo otro, que al ver tanta situación de la vida, sin lograr entender que Dios sí permite situaciones en la vida, me voy en contra de Dios porque digo, ¿por qué Dios no hace algo? Siendo que Dios ya hizo ya. Y lo que hizo fue enviar a su Hijo Jesucristo. Y lo que ya hizo fue, por su gracia, permitir, ¿verdad?, que nosotros no nos fuéramos al infierno, sino en esa intervención de Jesucristo, en la muerte y en la cruz, que derramó, ¿cierto?, su sangre, para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación.
¿verdad? Nos atrae hacia Él y nos invita a vivir una vida para con Él, pero en obediencia. ¿Qué me dicen? Encuentro toda la razón, porque igual nuestro Ahora sí, testimonio, Cintia, ¿encontraste más o menos la idea? Es que me cuesta mucho, me enredo demasiado, pero es como la idea principal que tengo en mi cabeza. nuestro testimonio es súper importante, pastora, como decía usted, porque si los líderes no tienen una vida, ¿qué más se espera de los demás? Pues si al final muchas personas no siguen el Evangelio porque ven en la vida de las personas una doble vida. Sí, un doble estándar, una doble vida muchas veces igual. Sí. Sí, Pero a lo que vamos es que esto es una regla general para todo, porque ahí en Pedro, por ejemplo, dice, vosotros sois un pueblo adquirido por Dios, ¿no? Real sacerdocio, nación santa. O sea, cuando nosotros miramos el sacerdocio y miramos todas las cualidades o todas las características o todas las demandas que tenían ellos, tienen relación también con hoy, los sacerdotes hoy. ¿Quiénes son los sacerdotes hoy? Cada uno de nosotros somos parte de ese sacerdocio. Entonces, el mirar el Antiguo Testamento o el mirar el libro o los libros del Pentateuco es simplemente hacernos una visión, ¿verdad?, general y mostrarnos, ¿verdad?, una base fundamental. ¿Para qué? Para que hoy día la iglesia cristiana, ¿verdad?, pueda vivir y pueda experimentar y pueda escuchar esas demandas y pueda obedecer esas demandas que Dios nos señala y tienen que ver con el Evangelio. Si no es otra cosa, no es nada distinto, es el Evangelio puro. Porque el Evangelio es buenas nuevas de salvación para la humanidad. ¿Sí? Vemos la misericordia de Dios. Y eso es el texto que estaba mencionando, por ejemplo, ahí en Deuteronomio 9:20. Aarón, cuando hicieron el becerro de oro, tendría que haber muerto junto con los demás, ¿no? Tendría que haber... ¿Y qué dice Moisés ahí en el 9:20? Deuteronomio 9:20, ¿qué dice? Dice, contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Entonces, él da una razón, eso no está en los otros libros, pero ahí en Deuteronomio él da como una explicación, diciendo, ¿verdad? Al orar por Aarón, ¿verdad? La misericordia de Dios nuevamente se muestra y él continúa con vida y no muere en esas circunstancias. O sea, vemos una vez más el perdón, el amor de Dios, la misericordia y la gracia de Dios aún en los tiempos. Y como decimos que Dios es inmutable, es el mismo Dios hoy día. No es que Él acepte el pecado, pero Él perdona, ¿cierto? Él perdona. Y eso es lo importante que vemos. Voy a ir a pantalla dividida, hermanos, otra vez, por favor. Ay, ya les queda poco de aguantar. Había mostrado el primer discurso, el segundo discurso, perdón, el primer discurso histórico, decíamos que lo que había sucedido, ¿cierto? El segundo discurso dice legal, lo que Dios requiere, Deuteronomio del 12 al 26. Moisés repasa las estipulaciones generales de la ley. En Deuteronomio del 12 al 26, Moisés aplica el pacto a las condiciones específicas de la sociedad de Israel. Estos capítulos muestran cómo sería aplicable el pacto de la vida de Israel en Canaán. Moisés inicia este repaso de la ley con una revisión de los 10 mandamientos. Los dos principios sobre los que se basa el pacto son el temor de Dios y el amor de Dios. En Deuteronomio 5:29, Dios dijo, quien diera
que tuvieses tal corazón, que me temieses y guardaseis todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. El debido temor de Dios preservaría a Israel. Y el tercer discurso que nos muestra, que es profético, lo que Dios hará. Mirando hacia el futuro, el discurso final de Moisés prepara a Israel para la transición del liderazgo a Josué y desafía a Israel a permanecer fiel al pacto. Deuteronomio 27-28 contienen instrucciones para una ceremonia de renovación del pacto, que debía realizarse en vez que Israel entrara en Canaán, una vez. En esta ceremonia Israel debía edificar un altar cerca de Siquem, una ciudad ubicada entre el monte Ebal y el monte Gerizim. Las tribus se dividirían en dos grupos, la proclamarían la mitad de la tribu en un monte y la otra mitad en el otro. Los levitas proclamarían los mandatos del pacto y el pueblo respondería con las bendiciones y maldiciones del pacto. Y en Josué 8:30-35 dice que se narra la realización de esta ceremonia cumplida. Fue una manera dramática de recordar las obligaciones del pacto a una nueva generación. Entonces, en sí, Deuteronomio Deuteronomio 29:30 contiene el mensaje final de Moisés. Después de recordar a Israel la fidelidad de Dios en el pasado, Moisés predijo que Israel se volvería a otros dioses y sería llevado al exilio. Sin embargo, también predijo las misericordias de Dios para atraerlos de vuelta a su tierra. Moisés cierra con una elección. A los cielos y la tierra llamó por testigos, hoy contra vosotros que os he puesto delante de Dios y la muerte, a la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viváis tú y tu descendencia. En Deuteronomio 31, Moisés comisiona a Josué como sucesor y ordena que sea la ley cada 7 años en la fiesta de los tabernáculos. De este modo se recordaría a cada generación los términos de la ley. Y bajo la dirección de Dios, Deuteronomio 32-34, Moisés dejó provisión de un medio para ayudar a Israel a recordar el pacto. Moisés enseñó a Israel un cántico que resumía el pacto. Este cántico recuerda la bondad de Dios hacia Israel, predice la futura rebelión de Israel y el exilio, y promete el perdón de Dios y la restauración. El canto de Deuteronomio 32 es otro recordatorio de las provisiones del pacto. Deuteronomio 33 contiene la bendición final de Moisés para cada tribu, como un patriarca bendiciendo a sus hijos. Moisés anuncia una bendición sobre cada una de las tribus. Y Deuteronomio 34 es un obituario que puede haber sido escrito por Josué debido, del pecado de Moisés en Meriba, más bien se refiere cuando él se molesta, ¿verdad? Que es lo que se dice, que es lo que no necesariamente fue, pero que es lo que se presenta. Y él no entra a la tierra prometida. La historia, y ahí hay como un pequeño resumen de cada uno de los libros y la evaluación con lo que termina. Esto lo encontré también, y si me permiten, como para dar un término. Dice, hace 40 años que Jehová libró a los hijos de Israel del cautiverio egipcio, y tras vagar por el desierto durante todo este tiempo, los israelitas todavía son una nación sin territorio, pero por fin se hallan en el umbral de la tierra prometida. Antes de cruzar el río Jordán y entrar a la tierra de Canaán, Moisés preparó a la congregación de Israel para la enorme tarea que les aguardaba. Mediante una serie de discursos que incluían ánimo, exhortaciones, reprensiones y advertencias, Moisés recuerda a los israelitas que Jehová Dios merece devoción exclusiva, por lo que no deben imitar las prácticas de las naciones vecinas. Estos discursos que ocupan la mayor parte del libro bíblico de Deuteronomio, y que también nos invita a nosotros como pueblo y como iglesia del Señor, ¿verdad?, a vivir bajo esos preceptos que Dios nos enseña. Con esto, hermanos, ya estamos dando fin. Les agradezco por su tiempo. Como les digo, les voy a mandar esto,
que está ahí, de todas las cositas que pude encontrar y ir colocando, para que de alguna manera también ustedes puedan quizás volver a releerlo. y hay otros detalles que pueden también ayudar. ¿Amén? ¿Pueden abrir sus micrófonos? Ya terminamos, así que una sonrisa, hermano. Agradezco su paciencia, agradezco el tiempo que tuvieron que esperar también y volver a retomar por lo de mi salud, así que agradezco al Señor por sus vidas. Y les animo y les motivo, hermanos, también a seguir adelante, no olvidarnos, no desviarnos, como decía el pastor Juan, yo puedo simplemente tomar, ¿verdad?, un libro y puedo tomar 10 libros y algunos tienen más capacidad que otros para captar y para entender, pero que lo básico, al menos, lo principal, lo indispensable de la iglesia, no lo olvidemos. Ustedes y yo, en este caso, somos los responsables de seguir adelante y de llevar adelante el Evangelio, la palabra. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero es un Dios que tiene un propósito de amor con la humanidad. Y en ese sentido nosotros somos responsables, ¿verdad?, de llevar ese mensaje de amor, pero ese mensaje también de dirección que Dios quiere tener con nosotros. Así que yo le animo y le invito, ¿verdad?, a no desviarse del camino, la senda antigua, hay que llevarla. Amén. Y yo igual. Sigamos adelante entonces en el ministerio. No seamos intransigentes, seamos misericordiosos, pero seamos claros, al menos con el mensaje de la palabra. Y al Dios que servimos, un Dios santo, puro. ¿Ya, mis hermanos? ¿Oramos? No sé si está Jaime por ahí. Pastor Jaime, ¿estás ahí? Se nos fue el pastor Jaime. Ya, pero igual vamos a terminar con un tiempo de oración. Que Dios pueda bendecir sus vidas. Padre Todopoderoso, agradecemos, Señor, por todo este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por su tiempo, gracias por su disposición. Y yo creo, Padre, que su Espíritu Santo es hoy el que puede seguir también trabajando y señalando, Señor, y enseñando esas cosas que son más importantes. Quizá entendemos, Señor, que el conocimiento es relevante y por eso estamos. Pero, Señor, hay algo que va más allá, que es nuestra relación contigo, que es tu trato, Señor, para con nuestra vida, que es el cómo tú trabajas, Padre Santo, para que nosotros también podamos llevar esta palabra, Señor. Somos tu pueblo, somos tu iglesia, somos esa nación santa, ese pueblo adquirido, para que podamos anunciar las verdades, la realidad, Señor, de lo que tú eres, de lo que tú haces en la vida de cada uno. Pido tu bendición para cada uno de mis hermanos y que la esencia, Señor, del tema que hemos visto pueda quedar grabado, Señor, como algo muy importante en sus mentes y en sus corazones. Padre, ayúdanos a permanecer fieles a la Escritura, fieles a tus promesas, fieles a ese pacto de amor, Señor, y fieles, Padre Santo, a tu obra redentora. Gracias por todo lo que tú nos entregas. Bendiga el ministerio y la obra de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Aquí estoy, Pastora Anita. Ah, pastor, ya estamos, nos despedimos ya. Ya. Así que gracias por facilitarnos este tiempo por Zoom. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno y nos veremos en otra oportunidad. Un placer estar con ustedes. Gracias, pastor. ¿Está todo entregado ya, hermanos? Sadrach, ¿tú me debes trabajos? Sadrach parece que voló. Sí, la tengo. Ya, envíamelos por favor porque de ti no tengo nada todavía en correo. De los demás tengo cosas, pero de ti no, así que
te invito a que los mandes, ¿ya? Ya. Ya. Y los demás me parece, ¿cómo van? Entregaron todo, ¿no? Lo envío ahora, pastora. Ya. Y Por y favor, ahora porque hasta las me 4. están dando, ya, porque me están dando de aquí a mañana para sacar nota. No, yo se lo envío de aquí a las Lo 4, más pastora. pronto posible, aprovechando. porque Sí. ya. Así que ¿Mm? les encargo. Que Dios les bendiga, un Bendiciones. gusto, un placer. Chao. Bendiciones, pastora. Chao, Chao. que Dios les chao, bendiga. chao, pastor, chao. Chao. Gracias. Bendiciones. Igual para ustedes.